Me dice Lea que tenemos al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón en línea telefónica. Bueno, pues porque él está manejando. Vámonos. Juan Miguel, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, encantadísimo de estar con ustedes. Gracias, gracias. Doctor, aquí está Ángela Costa, está Pedro Jiménez, Consuelo de Pedro, el Sol de la Tarde. Doctor, usted hizo la semana pasada, desde la semana pasada, usted y otras personalidades del país han estado denunciando lo que se llama algo que ha sido dado a conocer al pueblo dominicano a través de sus denuncias, el plan de contingencia, un plan de contingencia frente a Haití, de que el deterioro de la situación haitiana tendría que repercutir en la entrada masiva de miles de cientos de haitianos aquí en el país para el próximo año, y que hay que buscarle, de acuerdo a los organismos internacionales, hay que buscarle refugio a esos cientos de miles de haitianos de este lado. ¿Qué tiene que ver ese plan de contingencia? ¿Qué es lo que es? ¿Y qué usted opina de esto? Bien, el plan de contingencia para el manejo de flujos masivos es una iniciativa que se estructuró el año pasado a manos del Instituto Nacional de Migración. Esa entidad oficial adscrita a la Dirección General de Migración y al Consejo Nacional de Migración es el organismo técnico que funge además como secretario del Consejo Nacional de Migración, con voz pero sin voto. Como órgano técnico es quien prepara los estudios, evaluaciones y recomendaciones para el manejo de la cuestión migratoria al Consejo. Es decir, sobre la base de estas evaluaciones técnicas que hace este organismo, es que el Consejo Nacional de Migración toma las decisiones. El Consejo es el órgano máximo del Estado Dominicano que traza la política migratoria del Estado Dominicano. Entonces ese plan, financiado por el Departamento de Estado del gobierno norteamericano, pero ejecutado a través de uno de los programas de Naciones Unidas, que es la Oficina Internacional para las Migraciones, muy conocida por sus siglas, OIM, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, armaron unos talleres, al menos 2 talleres, el primero de ellos en marzo del 2019, para elaborar la versión 0 de este documento, que es el que diseña la respuesta que el Estado Dominicano tendría en caso de la ocurrencia de una situación extrema por desestabilización del vecino país de Haití. Entonces, ese plan nacional de contingencia, en su contenido, obviamente, para elaborarlo, la fachada era que se involucraba a estos organismos que manejan situaciones de calamidad pública, como lo es el COE. Como todos sabemos, el COE es el organismo que se activa cuando hay situaciones de catástrofe. Sí. Involucraron al Ministerio de Defensa y a otras entidades públicas, para dar la imagen de que se trataba de algo propio del Estado Dominicano. El documento finalmente se prepara y termina en octubre, y con fecha de noviembre el documento oficial, de uso oficial, cursa al Consejo. Yo sabía de la existencia del documento en razón de que por razones académicas yo le doy seguimiento a todo esto, y de hecho en un espacio de la hora de Consuelo con cierta regularidad al país se le pasan estas informaciones que resultan muy cruciales para la estabilidad del país. El documento final que se manejó con un nivel de hermetismo y de cercana a lo clandestino por el ocultamiento, el secretismo que lo rodeaba. Con el cambio de gobierno, obviamente hay un cambio en el manejo de la cuestión migratoria, y logramos obtener una copia del resumen ejecutivo. Y obviamente nuestros peores temores se confirmaron cuando vimos lo que plantea esto como política reactiva del Estado en una situación que de hecho se viene dando desde hace tiempo. Es decir, los agentes disparadores de la crisis haitiana están ahí de manera permanente y sencillamente se van a agravar en el primer trimestre de este año que viene, 2021, cuando el gobierno del señor Jovenel Moïse
llegue a su término sin haber elecciones y por lo tanto en un escenario de vacío absoluto de autoridad, la situación política de inestabilidad va a tocar fondo ya de manera definitiva. En ese punto, doctor, buenas tardes, Juan Miguel. Buenas tardes. En ese punto, patrón, febrero 11, cuando el gobierno de Moïse se quede Haití sin presidente, y se quede sin diputado, y se quede sin senadores, se quede sin gobierno, sin alcalde, tampoco que dice doña Consuelo aquí en reiteradas ocasiones que son bandas las que están dirigiendo el país en materia de seguridad ciudadana hoy. Sí, cuando señor. Comience ese pugilato y eso termine en una confrontación civil en Haití, es posible que comiencen avalancha de gente para República Dominicana y que entonces se tenga que habilitar ese acto, esa acta. Bueno, mientras el documento no sea desconocido por el Estado, mientras no sea anulado, por ejemplo, por efecto de un cuestionamiento de su antijuridicidad, porque es totalmente ilegal, eso se manejó al margen. O sea, la ley 204 sobre libre acceso a la información pública establece la obligatoriedad a la administración pública de hacer públicos los documentos que tienen alcance general o interés general, más aún aquellos que afectan o que de alguna manera van a incidir en la estabilidad del país, porque eso es un eje transversal para que la vigencia del Estado de Derecho se cumpla. Si tú mantienes oculto este tipo de documentos, pues obviamente se viola la ley. Hay un tema de legalidad, pero fundamentalmente de antijuridicidad constitucional, porque el documento lo que plantea es que en este manejo de la crisis humanitaria, hipotética, pero que ha sido de cierta manera inducida desde potencias hegemónicas y desde una comunidad internacional que ha pretendido siempre crear las condiciones para producir un endoso del problema haitiano a la República Dominicana. Ya la OEM, por ejemplo, doctor, está felicitando a República Dominicana por ese magnífico plan y extraordinaria acción de República Dominicana. Sí, esto plantea una deslegitimación, el Estado Dominicano no tendría control de la situación. Y de hecho, ese es un documento tan indignante que si tú te vas a por ejemplo, para quienes lo tienen, a las recomendaciones que contiene, incluso hay un negocio armado porque la identificación biométrica de esos haitianos, estamos hablando de entrada de al menos 5 campos de refugiados, uno por cada provincia fronteriza, con capacidad de 90,000 personas en los primeros 3 meses. Estamos hablando de golpe, de que el Estado tendría, eso se plantea, que asumiría de golpe 500,000 de menesterosos. O sea, imaginemos el efecto desestabilizador que eso va a tener en el país. Y la identificación de esta población migrante en la condición de refugiada, incluso se manejaría en manos del ACNUR, con un programa informático que ya Microsoft se lo vendió al ACNUR, se llama el PRIMES, sí, por sus siglas, Population Registration and Identity Management Ecosystem, PRIMES. Ya hay un negocio armado, Ángel. Sí, es porque esa crisis, claro, es el capitalismo el desastre. Cada situación de desastre genera una oportunidad de negocio para los grandes capitales del mundo. Ahí Microsoft entra a manejar eso. ¿Y sabes dónde estaría la base de datos de eso? En Suiza. Lo dice el documento. Los haitianos que vayan a entrar van a parar en Suiza a través de ese programa. Sí, no aquí. O sea, no es ni siquiera República Dominicana que tendría el control. ¿Sabe quiénes son? Ni siquiera República Dominicana tendría el control de eso. De quién entra y quién va a salir. Claro, y además el Estado Dominicano en ese documento plantea que el Estado Dominicano de entrada reconoce en estas personas que son migrantes, irregulares, ilegales, la condición de refugiado, y con ese estatus se activan las disposiciones de 2 convenios sobre protección de refugiados que el Estado Dominicano ha suscrito y ratificado, que obligaría al Estado Dominicano, a los refugiados, a proveerle alimentación, salud, habitación, vestido,
vivienda, trabajo, y si no tienen documentos, tienen que proveerle documentos. Además, que es una de las peores consecuencias, en la obligación de no devolución, tú no los puedes devolver. Exacto. Sí, Juan Miguel, párate porque no se está oyendo, se está yendo la voz. No lo puede devolver, y a los fines se crea un centro en el país donde van a estar Juan ubicados Miguel, esos ¿me refugiados. estás oyendo, Juan Miguel? Sí, los escucho, Okay. los escucho. Sucede y viene a ser, de acuerdo a lo que hemos conversado, que cuando tú hiciste la denuncia, y la ha hecho Pellegrini y la han hecho otras personas y personalidades, sobre este plan de contingencia, que de golpe y porrazo podría comenzar el año que viene, a principios del año que viene, con toda esta situación en Haití, la hambruna en Haití, que la FAO ha dicho que viene también. Así es. Entonces la OIM, la página, tú mostraste cuando dijiste que es un plan diseñado por el Departamento de Estado, tú mostraste una página a donde aparece el Departamento de Estado, las organizaciones, la bandera norteamericana, el Departamento de Estado, sellando este plan de contingencia. ¿Es así? Así es. ¿Verdad? Así es. Exacto. Inmediatamente después de esta denuncia, por suerte, estos programas se suben al YouTube. Y entonces, claro, esa no la pueden borrar. Y en la página de la Hora de Consuelo aparece la página con el close-up de este detalle de cómo fue financiado por una de los programas que ejecuta el Departamento de Estado. El hecho de que borraran la página, porque si no es cierto, lo hubieran desmentido, porque hicieron fue que la borraron. Claro. Y luego de eso, tanto el funcionario que preside actualmente el consejo, el instituto, como la organización, ni se han referido a ese tema. Es obvio que ellos han quedado atrapados en el develamiento de esta conjura, porque esto es una verdadera conjura contra este país. Sí mismo. Quiere decir que borraron la página ya de las redes, pero nosotros la tenemos. Pero nosotros la tenemos. Nosotros la tenemos, porque la así es. Así es. La denuncia. Así es. La tenemos. Y para que el pueblo entienda que se ha utilizado como fachada estos organismos multilaterales dependientes del sistema de Naciones Unidas, pero ciertamente quien está poniendo el dinero para eso es el gobierno norteamericano. ¿Y por qué? Porque hay un evidente interés de esta potencia de que en medio de una crisis agravada de inestabilidad en Haití, el movimiento migratorio que se generaría, ellos tienen todo el interés de que sea absorbido por otros países y que no llegue a las costas norteamericanas. La experiencia anterior, durante la crisis, luego del derrocamiento del presidente Aristide los bloqueos a los que se sometió la troika de Raúl Cedrás, un embargo general, se generó una crisis de balseros. Todos recordamos eso fue en el año 1993. Y en apenas unos pocos meses llegaron a la Florida 22,000 balseros haitianos. Eso generó un impacto solamente en el sistema de salud, que fue cuantificado posteriormente en la suma de $7,000 millones, porque es que es una población con unas características de un nivel de pobreza, morbilidad, etcétera, que hace muy difícil su manejo. Entonces, muchas de esas enfermedades que son endémicas en Haití, en estos países desarrollados ya ni siquiera hay vacunas para algunas de esas enfermedades. Sus sistemas de salud ya no tienen dentro de sus protocolos de manejo sanitario estas enfermedades, porque ya no existen en esas naciones, pero en Haití son comunes. Eso es a lo que les cuesta tanto como si fuera un pequeño conflicto bélico. Entonces, obviamente, ¿qué quieren ellos? Que lo endosan los dominicanos. Doctor, de la autoridad dominicana en la materia. Mira, aquí está, mira la bandera norteamericana, Juan Miguel, estoy presentándola. La OIM y la bandera norteamericana sobre este plan. ¿No? Y en el texto aparece claramente establecido, doña Consuelo, que es auspiciado por la USAID
por el Departamento de Estado y el Departamento de Estado. Claramente sí. lo tenemos grabado. Claro. Ahora, así es. Sobre este tema, doctor, ante la denuncia, ya tenemos una semana con este debate. No ha habido una respuesta de la autoridad del instituto específicamente. No, el director ejecutivo, el señor Lozano, de quien la anterior directora era casi una subalterna, porque para nadie es un secreto que la señora Florinda Rojas era una protegida del señor Lozano. Lo que pasa es, claro, ese tipo de trabajo, ¿verdad?, comprometedor, es mejor tirar atrás de los palos que lo haga otro. Entonces él se desentiende y pone distancia. Y en ese documento, en al menos 5 párrafos distintos, un documento de una página y algo, en 5 párrafos distintos lo que dice, eso es del gobierno anterior, pero no niega su contenido ni tampoco plantea que la entidad pues ha revocado la validez de ese documento. Ese documento existe y los organismos internacionales lo tienen como un documento oficial que, a menos que sea formalmente revocado, plantea un reconocimiento estatal. Eso es así. De hecho, son tan maliciosos que cuando hacen la edición del documento en la mancheta, y ustedes lo tienen, son tan hipócritas que no ponen que eso lo hizo el ACNUR, la OIM, sino que quien lo hizo fue el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y Planificación, ¿entienden? O sea, y obviamente y el COE lo arrastraron a ese pequeño taller, claro. Con un nombre totalmente inocente, porque la cuestión es hacer o plantear en el mismo que eso es ejecutado a nombre o por cuenta del Estado Dominicano, pero que quien manda y dispone y administra y supervisa y hace todo es realmente estos organismos multilaterales que son pues los recaderos de los imperios. Esa es la realidad. Usted había anunciado, doctor, que estaría tomando una iniciativa en la justicia para paralizar la como ciudadanos, claro. Nosotros lo único que podemos hacer es ejercer las vías que el Estado de Derecho pone a nuestra disposición. Como abogado, pues no tengo que pagarle a nadie, lo hago yo mismo y lógicamente todos aquellos ciudadanos o entidades que quieran arrimarse a ese esfuerzo, pues hacerlo. ¿Qué vamos a hacer? Pues obviamente como hay un tema de constitucionalidad violada en este plan, porque prácticamente desconoce los atributos soberanos propios del Estado Dominicano en esta materia, y obviamente hay no solamente en la vertebración del mismo o en el proceso de vertebración de ese documento una omisión legal, de cumplimiento legal, que fue que debieron de ponerlo a disposición del público, los borradores, cosas que nunca hicieron. Lo han mantenido de manera clandestina hasta el día de hoy, o sea, hasta el momento de nosotros denunciarlo y develarlo a la opinión pública, el país no conocía el documento. Sino también que eso compromete derechos fundamentales de la ciudadanía. Entonces, obviamente, ¿cuál es el mecanismo que nosotros tenemos cuando hay una situación de potencial violación por parte del Estado de este tipo de derechos fundamentales o de un tema de constitucionalidad? Pues los recursos de amparo preventivos, solicitando medidas cautelares o lo que llamamos amparo de cumplimiento. Es decir, decirle a la administración que usted tiene que cumplir con la Constitución y las leyes. Y con estas medidas cautelares de suspensión, un juez puede ordenar la suspensión de los efectos jurídicos de ese documento, para que, acontecidos sus disparadores, que están ahí ya, los 8 disparadores que plantea, ya existen, el Estado Dominicano, sin incurrir en un desacato, puede hacer uso del documento. Es decir, si nosotros destruimos su legalidad, el Estado no puede estar por encima de su propio derecho, de la propia legalidad. E incidentalmente, porque el control difuso de la constitucionalidad le es atribuible a todos los jueces del orden judicial, claro. Plantear incidentalmente la declaratoria de inconstitucionalidad del contenido de este documento. Entonces, obviamente, el Tribunal Superior Administrativo, apoderado de esta acción que iría en esa triple dirección, tendrá la oportunidad de decir derecho y obviamente de hacer vigente
la Constitución, vivimos en un sistema de derecho y por lo tanto los jueces están obligados a ser guardianes de la constitucionalidad. Y esto es una acción expedita, sumaria, con pocas audiencias, a quien se pone en causa es a quien preside el Consejo Nacional de Migración. Eso también responsabiliza a las actuales autoridades, porque ante la acción ellos van a tener un dilema, porque o defienden el documento y se hacen cómplices de ese plan artero contra el país, o se desentienden de él. Una de dos. Exacto. Pero nosotros como ciudadanos obviamente colocamos a nuestras autoridades en la ocasión de definirse en estos aspectos que resultan tan cruciales. Estamos trabajando en la acción, yo espero ya mañana terminarla. Toda aquella persona que quiera agregarse a los nombres de quienes figuramos ahí, Consuelo ya está, tú estás, Ángel también, y en general, todos aquellos que me dan sus nombres y sus cédulas, lo metemos ahí, vamos a dar calidades a nombre de todos ellos en esa instancia y ya veremos qué pasa. Es lo único que podemos hacer, puesto que no tenemos otra cosa más que el derecho como ciudadanos para plantearlo ante las autoridades. Muchas gracias, doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, y decirle a nuestros oyentes que ese plan de contingencia está aquí, lo tenemos aquí, ¿ok? Y que el que lo quiera leer, nosotros simplemente nos escribe a nuestro celular, a nuestro WhatsApp, 809-383-3155, y nosotros se lo enviamos inmediatamente. Ese plan de contingencia. Muchísimas gracias, doctor Castillo Pantaleón. A la orden siempre. Gracias. Qué paisito que abriera, Dios mío.